El arbitraje es uno de los medios alternativos para la solución de conflictos, en el que uno o varios terceros neutrales, llamados árbitros, deciden sobre la controversia jurídica mercantil planteada por las partes, las cuales, desde el principio, voluntariamente decidieron someterse y obligarse a cumplir con la decisión del tercero neutral, a efecto de lograr un fallo favorable. Los principios rectores del procedimiento arbitral garantizan a las partes seguir las reglas que permitan hacer valer sus derechos y plantear sus pretensiones en un procedimiento equilibrado. Entre estos principios encontramos el principio de igualdad, el principio de debido proceso o de garantía de audiencia, el principio de conducción del procedimiento, el principio de preclusión. Dentro del Código de Comercios se definen diversos conceptos generales, entre ellos el acuerdo de arbitraje. El acuerdo de arbitraje es cuando las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido entre ellas respecto de una determinada relación jurídica. También se define lo que es el arbitraje internacional, que es cuando una de las partes al momento de la celebración del acuerdo de arbitraje tengan sus establecimientos en países diferentes. También define lo que son las costas, que son aquellos honorarios del tribunal arbitral que incluyen los gastos de viaje y demás expensas realizadas por los árbitros. El tribunal arbitral es aquel árbitro o árbitros que se designan para decidir una controversia. En el capítulo 4 del Código de Comercio se nos indican los casos en que son competentes los tribunales de arbitraje comercial. El tribunal arbitral estará facultado para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o la validez del acuerdo de arbitraje. El arbitraje comercial es uno de los medios alternativos para la solución de conflictos en el que uno o varios terceros llamados árbitros deciden sobre la controversia jurídica mercantil planteada por las partes. En el ámbito de aplicación y competencia, en la actualidad el arbitraje como fórmula de solución de controversias mercantiles en México encuentra su base principal en el artículo 1050 del Código de Comercio. Este artículo nos dice que cuando conforme a las disposiciones mercantiles para una de las partes que intervienen en un acto, este tenga naturaleza comercial y para la otra que tenga naturaleza civil, se va a regir siempre con las leyes mercantiles. De igual manera, en el artículo 1415 del Código de Comercio, nos dice que las disposiciones del presente título se aplicarán al arbitraje comercial nacional y al internacional cuando el lugar del arbitraje se encuentre en territorio nacional, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales de que México sea parte. Buenos días, profesor. A mí me tocó exponer el tema 4.2.3, autoridad en el arbitraje comercial. Para comenzar, el arbitraje comercial puede darse en dos ámbitos, nacional e internacional. Es por esto que el artículo 1422 del Código de Comercio, en sus párrafos 1 y 2, nos menciona qué autoridades deben ser las competentes para cada uno de estos casos. En su párrafo primero nos dice que cuando se requiera la intervención judicial, será competente para conocer el juez de primera instancia federal o del orden común del lugar donde se lleve a cabo el arbitraje. Sin embargo, en su párrafo número 2 nos hace mención del ámbito internacional, el cual nos dice que cuando el lugar de arbitraje sea fuera del territorio nacional, conocerá del reconocimiento y de la ejecución del laudo el juez de primera instancia federal o del orden competente, del domicilio del ejecutado o, en su defecto, el de la ubicación de sus bienes. Al igual, el Código de Comercio también nos menciona otra autoridad, el cual es el Tribunal Arbitral. Este está comprendido por los artículos 1426 al 1431, en el cual nos van a mencionar cuáles son los requisitos para poder ser un árbitro. Sin embargo, este tema ya le corresponde a mi compañero Ulises, que se lo explicará más adelante. Hola, buenas tardes. Vamos a tratar el tema de arbitraje comercial en dos aspectos muy importantes, la obligatoriedad y las medidas cautelares.
Dentro de la obligatoriedad vamos a tener dos vertientes muy importantes, que son la voluntad y la obligación. La voluntad, por su parte, hace referencia al consentimiento de ambas partes para someterse así a los reglamentos y formalidades que este arbitraje comercial implica. Y la obligación se va a tomar en relación a la previa existencia de un contrato o un acuerdo en el que exista una cláusula compromisoria y así obliga a las partes a someterse a este medio de solución. La obligación en cuanto a los árbitros hace referencia a que estos se someterán obligatoriamente cuando las partes así lo decidan para llevar en él todos los requisitos y formalidades y así dirimir esta controversia. Como medida cautelar, entendemos que será toda medida temporal otorgada en forma o no de laudo por el que se resuelva una controversia. Y las medidas cautelares que marca el Código de Comercio son dos. La primera es la erradicación de la persona, que abarca o que hace énfasis cuando esta persona trate de ocultarse o de ausentarse. Y la segunda medida cautelar, que marca igualmente el Código de Comercio, es la retención de bienes, que es cuando se sospeche que estos han sido consignados como garantía o cuando traten de ocultarlos, enajenarlos o disponer de ellos. Estas medidas cautelares solo podrán ser dictadas por el tribunal arbitral. Eso es todo. Hola, mi nombre es Ulises Gerardo Bernal Velasco y voy a exponer el tema 4.2.6 y 4.2.7 correspondientes a la composición del tribunal arbitral y a la recusación respectivamente. Bueno, vamos a comenzar con el primer tema. Para entender la composición del tribunal arbitral, tenemos que remitirnos al artículo 1426 del Código de Comercio, el cual establece que las partes podrán elegir el número de árbitros y en caso dado de la negativa de este acuerdo, pues el juez tendrá que determinar a un solo árbitro, que posteriormente se establece en el 1427, fracción tercera, inciso A. El 1427 establece los lineamientos por medio de los cuales los árbitros tendrán que elegirse. Establece 5 fracciones, las abordaremos de una forma muy rápida y concisa. La fracción primera nos dice que la nacionalidad no tiene por qué ser un obstáculo o un impedimento para que pueda elegirse o nombrarse a un árbitro, es decir, que una persona no tiene por qué no ser nombrada, si así lo desean las partes, por su nacionalidad. La fracción segunda nos dice que las partes podrán acordar libremente la forma en cómo se van a nombrar los árbitros. En caso de la negativa a este acuerdo, encontramos la fracción tercera y sus dos incisos, el inciso A y el inciso B. La fracción tercera, en su inciso A, nos dice que los árbitros, el arbitraje que sea de un solo árbitro y que, pues bueno, tendrán que elegir las partes a ese árbitro, y que si no se acuerda a ese árbitro, pues el juez tendrá que determinarlo. Bueno, para entender la recusación, tendremos que remitirnos al artículo 1134 del Código de Comercio, el cual establece que toda recusación tendrá que ser interpuesta ante el juez o tribunal que conozcan del negocio. Asimismo, esta recusación tendrá que tener muy claros los fundamentos por los cuales se lleva a cabo. Entendiendo esto, remitámonos al artículo 1138 que establece las causas de recusación. Establece distintas causas, mencionaremos solamente 4. Seguir con el proceso cuando éste sea juez o árbitro o arbitrador de alguna de las partes. Ser actualmente juez, acreedor, arrendador, comensal o principal de alguna de las partes. Asimismo, haber gestionado en el proceso, haberlo recomendado o contribuido y los gastos que ocasione. Y por último, haber conocido en el negocio en otra instancia y haber fallado, pues, evidentemente, como juez. Asimismo, el artículo 1141, nos habla de las situaciones no recusables de los jueces. Y vamos a mencionar 3. En las diligencias de reconocimiento de documentos. 2. Al cumplimentar exhortos. 3. En las demás diligencias que le encomienden otros jueces o tribunales. Y bueno,
Pasando ahora al artículo, y por último, para concluir, pasando al artículo 1146, los tribunales desecharán de plano toda recusación, bajo dos supuestos. Primero, que no se entregue en tiempo y forma, y segundo, que no se funde alguna de las causas de la recusación establecidas en el artículo 1132 y 1138 del Código de Comercio. Pues bueno, de mi parte sería todo y muchas gracias. Un saludo, profesor. Bueno, pues continuando con la exposición, vamos a explicar lo que es la terminación del cargo. Esta se encuentra explicada en el artículo 1430 del Código de Comercio, que a su letra dice: cuando un árbitro se ve impedido, de hecho o por disposición legal, para ejercer sus funciones o por otros motivos no las ejerza dentro de un plazo razonable, cesará en su cargo si renuncia o si las partes acuerdan su remoción. Si existe desacuerdo, cualquiera de las partes podrá solicitar al juez dé por terminado el encargo, decisión que será inapelable. Esto se refiere a que si el árbitro, por disposición legal o por algún otro motivo, no puede cumplir con sus funciones, cualquiera de las partes está en su derecho de pedir su remoción o la terminación de su cargo. En el artículo 1431 dice: cuando un árbitro cese en su cargo en virtud de lo dispuesto en los artículos 1429 y 1430, renuncia, remoción por acuerdo de las partes o terminación de su encargo por cualquier otra causa, se procederá al nombramiento de un sustituto conforme al mismo procedimiento por el cual se designó el árbitro que se ha de sustituir. Esto se refiere a que si hay renuncia por el árbitro, remoción por acuerdo de las partes o terminación del cargo, tiene que haber un sustituto que cumpla con la función. A la conclusión a la que yo llegué es que tanto como el lugar y el idioma en que se tenga que desenvolver el arbitraje, queda decisión de las partes, ya que se necesita una solución pronta al conflicto. Tanto es así que el Código de Comercio, en su capítulo 5 de sustanciación de las acciones arbitrales, queda abierto para que las partes decidan en dónde y cómo y en qué idioma se tenga que resolver el conflicto. De no ser así, el tribunal arbitral designará o tomará la decisión que sea más conveniente y así resolver la problemática.